procedemos al diagnóstico. Entonces, primero es sospechar de tuberculosis. ¿Este paciente puede tener tuberculosis o no? La historia, entonces, siempre la historia clínica es lo importante. Antecedentes, por ejemplo, dentro de los antecedentes tenemos antecedentes de tuberculosis. ¿El paciente ha tenido tuberculosis anteriormente? ¿Sí o no? ¿Cumplió el tratamiento totalmente? ¿Sí o no? ¿Le dieron de alta como curado? ¿O no se sabe cómo le dieron de alta? ¿No? Igual sus contactos familiares, ¿no? ¿El paciente convivía con una persona con tuberculosis? Sí o no, ¿no? Esa persona con tuberculosis con la cual convivía, ¿se curó? ¿No se curó? ¿Era tuberculosis resistente y no cumplió todo el tratamiento? Entonces, esas cositas son importantes en la historia clínica, ¿no? Entonces, no solamente lo del paciente, sino también de las personas que viven con él, conviven con él, su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, qué sé yo, ¿no? Todos los que viven con él. Residencia en zonas de riesgo. ¿Conocen ustedes cuáles son las zonas de riesgo en nuestro departamento para tuberculosis? O en Chiclayo, ya en Chiclayo. ¿Zonas de riesgo para tuberculosis en Chiclayo? José Leonardo Ortiz. José Leonardo Ortiz, y dentro de ellos Atusparia. ¿Ya? Muy bien. Y la otra zona de riesgo es el mercado Mochoqueque. Hay bastante tuberculosis. Otros lugares de riesgo, ¿no? Tenemos Saña, por ejemplo. Es también las azucareras, Pomalca, Tumán, también zonas de riesgo para tuberculosis en nuestra localidad, en nuestro departamento, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan dónde estén. Si están en otro departamento, pues tendrán que averiguar lo del otro departamento, porque de acuerdo a eso ustedes pueden detectar tuberculosis. O también tenemos, por ejemplo, ¿cuál departamento es donde hay mayor cantidad de tuberculosis en nuestro país, especialmente resistente? ¿Saben? El 80% de tuberculosis. En el país, en Lima, creo. Lima, ¿no? El 80% de tuberculosis, especialmente la resistente, están en Lima y Callao, ¿no? Entonces, una persona que viene de esa localidad, ¿no? Entonces, y si les dicen pues que viene de San Juan del Lurigancho, ¿no? O que viene del Agustino, ¿no? O que viene de Puente Piedra, ¿no? O sea, distritos de riesgo en mismo Lima, pues obviamente tienen que sospechar de tuberculosis y especialmente resistencia, ¿no? No solamente van a sospechar de tuberculosis, el paciente puede tener tuberculosis, sino también tienen que estar pensando si es que puede ser tuberculosis resistente o no. O una persona que les dice que ha estado privada de su libertad, ¿no? Hasta hace unos meses atrás, pues también tienen que tener en cuenta eso, porque en las penales hay bastante tuberculosis y muchos de ellos resistentes, ¿no? Entonces, a eso se refiere con residencias en zonas de riesgo, no solamente en su departamento, sino también en las otras ciudades de nuestro país o en zonas de vivienda, como son los penales, por decirlo así, ¿no? Entonces, o zonas de ocupación, por ejemplo, que trabajen en el mercado Mochoqueque, ¿no? ¿No? Entonces, cosas así, o en alguna azucarera. Entonces, para que sospechen no solamente de tuberculosis, sino de resistencia, porque eso es lo que más existe actualmente. Los pacientes resistentes y lo que más demoran en curar, ¿no? Porque sus tratamientos son más largos, y los que mayor tenemos problemas en cuanto que abandonan tratamiento y que no se curan y que comienzan a diseminar sus bacilos, ¿no? Y justamente tienen que sospecharlo para poder enviar, pues, a procesar la prueba de sensibilidad y saber si es que son resistentes o no. Porque una cosa es diagnosticar tuberculosis y otra cosa es diagnosticar resistencia. Entonces, la sospecha a través de la historia clínica y de la radiología, ¿no? Que aparecen infiltrados muy característicos de tuberculosis. Podrán ser muy característicos, pero no nos da diagnósticos certeros la radiología por sí sola, ¿no? Estos solamente son de sospecha. Quienes nos dan diagnósticos certeros definitivos es el
cultivo, y en las formas extrapulmonares, inclusive aparte del cultivo, también las biopsias, ¿no? El hallazgo histológico. Ahora, el cultivo que tenga una persona con tuberculosis renal, por decirlo así, y sale el hallazgo histológico de tuberculosis, ¿no? Compatible con tuberculosis. Ya tienen el diagnóstico. ¿Sería necesario hacerles el cultivo de todas maneras? ¿O ya esa biopsia va a reemplazar al cultivo? ¿Qué dicen ustedes? Creo que se debería hacer el cultivo por si acaso tenga comparación con una bacteriosis. Digo, una Micobacteriosis. Una micobacteriosis. Ya, muy bien. Entonces el cultivo también, esa es una de las razones por las cuales el cultivo no, la biopsia no reemplaza el cultivo, ¿no? El cultivo de todas maneras se realiza, uno, para determinar de que realmente es Mycobacterium tuberculosis y no es otra micobacteria. Ese es uno. ¿Qué más? ¿Algo más por la cual no lo reemplaza al cultivo? ¿Qué otra ventaja nos da el cultivo? Poder hacer estudios de resistencia. Y los estudios de resistencia, ¿no? Entonces el cultivo, muy aparte de que tenga la biopsia positiva, el cultivo siempre es mandatorio hacerlo en todo paciente, ¿no? Con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, porque una, nos va a confirmar realmente el diagnóstico, dos, nos da de que es el Mycobacterium tuberculosis el que realmente está produciendo esa enfermedad, y tres, nos orienta hacia la resistencia. En base al cultivo, muchas pruebas de sensibilidad se hacen en base a un cultivo positivo para saber si el paciente es resistente o no. Por eso es que no lo reemplaza, ¿ya? Entonces, siempre ténganlo en cuenta, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto al diagnóstico. En cuanto a la sospecha y la comprobación. Ahora, en cuanto al diagnóstico en sí de lo que es tuberculosis latente, o sea, infección, solamente infección, y tuberculosis activa, o sea, enfermedad. En tuberculosis latente tenemos el PPD, derivado proteínico purificado, y el IGRA, ¿no? Como exámenes para determinar infección. Y para tuberculosis activa, pues sí tenemos la clínica, la radiología, la bacteriología, dentro del cual tenemos el BK. Como vemos, el BK es el que más rápido se puede hacer todo, pero no confirma al 100% el diagnóstico de tuberculosis. Pueden ver falsos positivos, puede ser que el bacilo que se ve ahí no es del complejo Mycobacterium tuberculosis, sino es de otro tipo de Mycobacterium que tienen la misma forma, ¿no? O pueden ser pacientes que están en tratamiento y ven los bacilos en la muestra, pero pueden ser que sean bacilos muertos, ¿no? Que están ahí, los ven, pero no necesariamente son bacilos vivos, ¿no? Entonces, la baciloscopía no es el gol estándar para la comprobación de tuberculosis, sino lo es el cultivo que sí significa viabilidad. Así haya un bacilo vivo, va a crecer en ese cultivo. Y las pruebas de sensibilidad para ver lo que es resistencia, ¿no? Recurso no bacteriológico se refiere pues a las biopsias. Entonces, hablando del derivado proteínico purificado, dice, solo hace el diagnóstico de infección por tuberculosis, contiene antígenos proteicos de Mycobacterium tuberculosis y se mide a las 72 horas el tamaño de la induración en la piel. O sea, colocan una inyección subcutánea a nivel del antebrazo, ¿no? Y a las 72 horas el personal de salud tiene que medir la induración, ¿no? La induración que se formó. Entonces, esta induración, según nuestro país, según nuestra norma técnica, porque si ustedes revisan otras bibliografías, revisan de otros países, pues les van a decir otros valores. Estoy hablando de Perú, ¿no? Se considera positivo o reactivo cuando es de 10 milímetros a más, o sea, 1 centímetro a más, ¿no? En personas inmunocompetentes. En personas con inmunodeficiencia de 5 milímetros a más, ¿no?
de 5 milímetros a más, pero eso se mide a las 72 horas, ¿no? Es PPD de fácil realización y escaso costo económico, pero también puede tener falsos positivos y falsos negativos porque va a depender de la experiencia también del que coloca, ¿no? El PPD, del que lee el PPD. A veces colocan el PPD y produce una picazón, ¿no? Y el paciente está rasque, que se rasque, ¿no? Y a las 72 horas va para que le midan el PPD y pues puede salir en forma falso positivo, una induración, pero más que todo fue de la manipulación que tuvo el paciente al rascarse, ¿no? Entonces, pueden haber falsos positivos y falsos negativos. Eso es en cuanto al PPD. En cuanto al IGRA, detecta la liberación de interferón gamma en respuesta a antígenos tuberculosos específicos, ¿no? Entonces, aquí una comparación del IGRA con el PPD. El paciente en el PPD debe acudir 2 veces, uno para que le pongan el PPD y otro para que lo lean. El IGRA es una sola visita, es en base a sangre, ¿no? El PPD, bueno, no necesita sangre. El IGRA sale más rápido, los resultados en 24 horas y el PPD en 72 horas. No es probable la lectura incorrecta, entonces aquí los falsos positivos, falsos negativos son muy infrecuentes, ¿no? El PPD sí puede haber errores en la lectura. En el IGRA, la BCG no causa falsos positivos, eso me olvidé de decirles, ¿no? El PPD también puede salir positivo por la BCG. Dentro de los 6 meses de que le han puesto la BCG al niño, si le toman un PPD puede salir un falso positivo, ¿no? Entonces, BCG, la vacuna que les colocan al nacimiento, ¿no? Para evitar las formas severas de la tuberculosis, porque esa es la misión de la vacuna, la BCG, no es para evitar que les dé ninguna tuberculosis, sino para protegerlo de las formas severas de la tuberculosis, puede causar falsos positivos. Entonces, de ahí tenemos el diagnóstico por imágenes. La radiografía de tórax es sensible, pero su positividad debe ser comprobada con estudios microbiológicos. Por sí sola no da el diagnóstico de tuberculosis. En pacientes con VIH puede ser normal. En pacientes con VIH que su CD4 está tan disminuido que no hubo ninguna interacción entre el bacilo y los macrófagos y por lo tanto no hubo ningún infiltrado, pero por la gran inmunosupresión que tiene el paciente con VIH. Entonces, por eso de que la radiografía de tórax puede ser normal. Localización en partes altas de los pulmones, lo que se puede encontrar, ¿no? Infiltrados así no nodosos o en brote de árbol, nódulos pequeños y apicales, cavitaciones, calcificaciones, ¿no? Y la tuberculosis miliar, que es múltiples nódulos finos de menor de 3 milímetros, ¿no? Entonces son los hallazgos radiológicos. Y aquí tengo algunos ejemplos. Cuando son en campos inferiores, pues generalmente está relacionado a alguna gran inmunosupresión del paciente, ¿no? En los niños es muy difícil el diagnóstico porque ellos no hacen infiltrados parenquimales. Ellos no hacen infiltrados y por lo tanto el diagnóstico en niños es bastante dificultoso, ¿no? Inclusive su sintomatología es muy diferente a la del adulto. Entonces en niños muchas veces lo que hacen solamente son ganglios a nivel iliar y por lo tanto el ilio se acentúa o se incrementa, ¿no? Pero sin ningún infiltrado parenquimal. Las famosas cavitaciones, que es la tuberculosis del adulto, ¿no? Que vemos acá también la presencia de bronquiectasias, que también puede suceder en el adulto. Entonces, hasta ahí es lo que es por imagen. Diagnóstico por laboratorio. Entonces, el aporte de la microbiología al diagnóstico de tuberculosis depende de la calidad de muestras. Obviamente, si mandas una mala muestra, pues el resultado te puede salir negativo, y no porque no tenga tuberculosis, sino que la muestra no fue adecuada. Y la experiencia, pues, del que hace la técnica, ¿no? La técnica y la lectura, ¿no? De estos baciloscopías o de estos cultivos. Son altamente específicas.
Dice, el pilar del diagnóstico de la tuberculosis se basa en la identificación del agente causal Mycobacterium tuberculosis en las muestras respiratorias y las no respiratorias, que es el cultivo. El cultivo es el gold estándar. ¿Qué tipo de muestras podemos obtener para tuberculosis pulmonar? Solamente hablando de tuberculosis pulmonar. La expectoración espontánea, ¿no?, del paciente. Si es que no tiene una expectoración espontánea, se le induce con nebulizaciones con cloruro de sodio de alta concentración, y eso se llama esputo inducido. El paciente se le nebuliza y posteriormente eso produce tos y que el paciente pueda expectorar. Contenido gástrico, que principalmente se hace en niños, ¿no? En los niños muy pequeños no te expectoran, no te eliminan la expectoración. ¿Qué es lo que hacen? Se la pasan y contaminan su jugo gástrico. Entonces, a partir de ahí es donde se saca la muestra, el contenido gástrico o el jugo gástrico. De ahí ya se pueden proceder a técnicas invasivas, como es la broncofibroscopía, mediante la cual podemos hacer broncoaspirados y lavados bronquialveolares. Y por último, pues tenemos las biopsias, ¿no? El examen anatomopatológico, que también a la biopsia se le puede hacer el examen microbiológico, o sea, el cultivo. ¿Qué métodos bacteriológicos tenemos? Los clásicos, baciloscopía y el cultivo, que puede ser en medio sólido y medio líquido. Entonces, en la baciloscopía permite el hallazgo de bacilo ácido alcohol resistente al microscopio y debe ser seriado, no basta con una sola muestra, debe ser seriado para aumentar su rentabilidad diagnóstica. ¿Por qué? Se ha visto que en un paciente puede haber, la primera muestra puede ser positiva en el 80-90%. De los que resultaron negativos en esta primera muestra, en una segunda muestra puede haber un 10% de positividad adicional, y de los que resultaron negativos en estas dos muestras, en una tercera muestra puede haber menor del 3% de positividad. Por eso es de que el BK tiene que ser seriado. No basta con una sola muestra. Y la técnica que utilizamos es la de Hill-Nielsen. ¿Cuáles son las ventajas? Sencillo, reproducible en cualquier medio. Cualquier centro de salud, cualquier establecimiento de salud lo puede hacer. Rapidez desde su ejecución hasta su informe. En realidad en 1 hora puede salir el resultado del BK. Tiene bajo costo, sensibilidad del 40-60%, pero su especificidad es muy elevada, ya casi cercana al 100%. Y capacidad de detectar los casos más contagiosos, ¿no? Entonces, de esta manera es que se ve el bacilo, como comitas rojitas en un fondo azul. El cultivo. Diagnóstico definitivo de tuberculosis. Tenemos medios de cultivos tradicionales, los sólidos, el Louis de Jensen, el Ogawa, que es utilizado en países como nosotros, que tenemos pocos recursos económicos, ¿no? Porque los otros con mayor recursos económicos tienen mayor rapidez los que están en medio líquido, ¿no? Estos tienen bajo costo, pero demoran también mucho más. Entonces, esta es la forma característica de un cultivo positivo para Mycobacterium, ¿no? Tuberculosis, como una coliflor cremosa. Los medios de cultivo rápidos, como les decía, son más rápidos, pero de mayor costo, ¿no? Tenemos el NGIC, ¿no? Positividad en 3 a 15 días. El Bactec, ¿no? Que existen en el Perú, sí existen, pero no está amplificado su realización para toda la población, ¿no? Ventajas del cultivo: es más sensible que la baciloscopía. La baciloscopía era del 40 al 60%, aquí es del 90%. Permite la identificación de las micobacterias, lo que le llamamos tipificación, saber si es que ese micobacterium pertenece al complejo de Mycobacterium tuberculosis o es otro tipo de micobacteria. Permite practicar los estudios de susceptibilidad in vitro de las drogas, o sea, las pruebas de sensibilidad para determinar si es un paciente resistente o no resistente. Su negativización durante el tratamiento asegura la curación del enfermo, ¿no? Especialmente en personas con multidrogoresistencia o drogoresistencia, se les hace
la vaciloscopía y el cultivo mensual durante todo su tratamiento, ¿no? Y el cultivo en estas personas con drogoresistencia, el cultivo es el que nos dice que realmente el paciente va bien, si es que negativiza, o va mal si es que sigue positivo, ¿no? Puede salir un BK positivo y un cultivo negativo. ¿A quién le hago caso? ¿Al BK positivo o al cultivo negativo? En un paciente con tratamiento. ¿Qué dicen ustedes? Al cultivo. Al cultivo. ¿Por qué? Porque el BK negativo puede salir, el BK puede salir negativo por una escasa muestra. Ya, no, pero aquí estoy hablando de un BK positivo y un cultivo negativo. Perdón. Sí, así era, ¿no? Porque doctora, puede ser un falso positivo el BK. Ya, ¿por qué motivo? Por la manipulación. Ya, puede haber un BK positivo y de la misma muestra, cultivo negativo. ¿A quién le creo? ¿Está positivo, o sea, el paciente va mal? ¿O está mejorando porque el cultivo negativizó? El cultivo. Se crea el cultivo, porque así sea una sola bacteria de TB, el cultivo siempre va a arrojar un resultado. Exactamente, el cultivo significa viabilidad. Si hay un solo BK, un solo bacilo vivo, el cultivo va a crecer. Pero si esos bacilos están muertos, por más que estén presentes en la vaciloscopía, porque les decía, a veces se pueden ver en la vaciloscopía, en el BK, pero están muertos. Los vemos, pero no podemos saber si son bacilos vivos o muertos. ¿Cuál es la forma de saber si son bacilos vivos o muertos? El cultivo. Si esos bacilos están muertos, el cultivo no va a crecer nada y por lo tanto podrá ser BK positivo, pero si el cultivo está negativo, significa que esos bacilos que vieron ahí estaban muertos y el paciente va bien en su tratamiento. Pero si hay algún bacilo vivo, el cultivo va a crecer y ahí sí nos preocupamos porque significa puede que nuestro tratamiento no va tan bien y tendríamos que hacer algunos reajustes. ¿Me dejé entender? Sí, doctora. Ok. Ya. Sí, seguimos. Desventajas. Entonces, los resultados de cultivos convencionales en sea medio sólido se obtienen entre 4 a 8 semanas. Imagínense todo el tiempo que se demora. Costo superior a la vaciloscopía, porque se necesitan medios específicos y cámaras de cultivos especiales, ¿no? Es más laborioso, la técnica es mayor, ¿no? Entonces, al menos en nuestro departamento, el único lugar donde se hacen cultivos es en el laboratorio de la región, de la Gereza, en la Gerencia Regional de Salud. Todas las muestras de todo Lambayeque, todos los establecimientos de salud van hacia la Gereza, al laboratorio de la Gereza y ahí donde realizan los cultivos, ¿ya? Para que sepan. Después tenemos la prueba de sensibilidad, que es para detectar casos con cepas resistentes, ¿no? Y al detectarlos, pues las cepas resistentes, vamos a dar un tratamiento adecuado, ¿no? Y evitar la propagación de la enfermedad a otras personas. Pruebas de sensibilidad, ¿cuáles tenemos? Métodos convencionales, que es el método de proporciones, y métodos rápidos, donde tenemos el GRIES, el MOX, el GenJIC, Genotype, ¿no? Pero existen... Estos principalmente son los que tenemos acá en nuestro país, pero existen un montón de métodos. Pruebas fenotípicas y genotípicas. Acá me faltó colocar el GenExpert, es el que recientemente ha ingresado a nuestro país. El método de proporciones mide la proporción de colonias que han crecido en medios de concentraciones críticas de antibióticos en relación con el crecimiento observado en medios sin antibióticos, ¿no? Ese es su concepto. Lo importante es saber que es el estándar de oro para sensibilidad a drogas de primera línea. Tenemos isoniazida, rifampicina, etambutol y estreptomicina, que actualmente casi ni se utiliza. Como ven, aquí no está la piracinamida. Para la piracinamida, el método es otro. El método de proporciones altamente reproducible y bajo costo, pero dura
demora en salir resultados de 60 a 90 días. Para piracinamida, ¿cuál es el método de Wine, no? Ese es para piracinamida. ¿Qué otros métodos tenemos que son métodos rápidos? O sea, hay pruebas de sensibilidad rápidas y pruebas de sensibilidad convencionales, ¿no? Las convencionales, uno de los métodos es el método de proporciones. Pero las pruebas de sensibilidad rápida, o sea, significa que el resultado va a estar más rápido, más con mayor anterioridad que lo que es un método convencional, nos da el sentido de resistencia o la información de resistencia, pero solo rápido, pero solo para isoniazida y rifampicina. Y hay algunos que solamente nos da para isoniazida y otros que solamente nos da para rifampicina. Pero generalmente es para isoniazida, rifampicina. Ahí no se puede ver la piracinamida ni el ectambutol, ¿no? Entonces, solo nos da la información para determinar, ¿este paciente es multirodo resistente o no es multirodo resistente? Nada más. Es un adelanto. De todas maneras, hay que esperar el método convencional para determinar, pues, cuál es la real prueba o la real resistencia de ese paciente. Tenemos el método, dentro de las pruebas rápidas, el método Gries, ¿no? Se puede hacer a partir de baciloscopías positivas, no necesita hacer de un cultivo, resultado de 14-28 días. Tenemos el MOX, ¿no? Bajo un microscopio invertido, no solamente nos da el diagnóstico de tuberculosis, sino también de tuberculosis MDR. O sea, nos dice que es tuberculosis y también nos dice de que el paciente es resistente. A partir de muestras con PROTIN positivo y negativo inclusive, resultado entre 7 a 21 días. El Genotype nos da la resistencia a isoniazida rifampicina y también sirve para la tipificación, ¿no? Para decirnos, esto es un bacilo que pertenece al complejo de Mycobacterium tuberculosis. Este es el GenExpert, dice, prueba molecular completamente automatizada, que ahora sí lo tenemos en nuestro departamento, ¿no? Pero para ciertas poblaciones, no es para todos, amplificado a toda la población, no, ciertas poblaciones, como por ejemplo los niños o personas privadas de la libertad, por ejemplo. Simultáneamente detectan Mycobacterium tuberculosis, o sea, nos dice también la tipificación y la resistencia a rifampicina, ¿no? Resultados en menos de 2 horas, requiere mínimo de bioseguridad, el beneficio supera al costo de la prueba, ¿no? Según lo que nos dice aquí. Entonces, eso es en cuanto a las pruebas de sensibilidad, pero las principales. Como ya les mostré el otro cuadro, no todas las tenemos en nuestro medio. Y por último, en cuanto a diagnóstico, exámenes, tenemos los estudios histopatológicos. ¿Qué es lo característico de una biopsia? Los granulomas con células gigantes, tipo Langerhans, con foco de necrosis, con células epiteloides, linfoides, linfocitos y fibroblastos, ¿no? Entonces tenemos que las células epiteloides, las células gigantes multinucleadas, las células de Langerhans. Entonces, hasta ahí terminamos lo del diagnóstico. ¿Preguntas en cuanto al diagnóstico? Como ven, este es un tema bastante largo, por eso es de que no les han puesto ninguna otra clase más que esta. Bueno, procedemos. El tratamiento es multidisciplinario, no solamente es el tratamiento farmacológico, ¿ya? Y los medicamentos de primera línea, o sea, para tuberculosis sensible, son la isoniazida, rifampicina, piracinamida, estreptomicina, que tienen acción bactericida, pero que la estreptomicina casi no se usa, y el etambutol, que es acción bacteriostática. Y esto es de acuerdo a nuestra norma técnica, cuál es la clasificación de los medicamentos antituberculosis, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, donde tenemos en A las fluorquinolonas, levofloxacino y moxifloxacino, y a la cipro ya no se usa, los inyectables de segunda línea, amicacina, kanamicina, capreomicina, estreptomicina. El grupo C, etionamida, cicloserina, inesolid, clofazimina. Grupo D,
otros agentes, pirazinamida, etambutol, isoniazida, altas dosis, y así, ¿no? Entonces, han salido nuevos medicamentos como el Inesolí, como la clofazimina, como la bedaquilina, como de la Manic, ¿no? ¿no? Que se utilizan para tuberculosis resistente, especialmente estos nuevos medicamentos para tuberculosis XDR, extremadamente resistente. En cuanto a tuberculosis sensible, que es lo que ve el médico general, principalmente, tiene dos fases. Primera fase, inducción bactericida, o sea que es para evitar la multiplicación rápida y prevenir la resistencia, y la segunda fase, mantenimiento esterilizante, que es para eliminar los bacilos persistentes y evita recaídas. Previene resistencia y previene recaídas. Y tenemos 3 tipos de esquema para tuberculosis sensible, o sea, la que no es resistente. Si es tuberculosis pulmonar y pulmonar sea BK positivo o negativo, va al esquema habitual de 6 meses, ¿no? 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida, y 4 meses de isoniazida, rifampicina 3 veces por semana. Pero si esta tuberculosis es del sistema nervioso central, o sea, articular y miliar, entonces el tratamiento varía en la segunda fase, que pasa a 10 meses diario de isoniazida, rifampicina. Si es con coinfección VIH, son 7 meses, que también la variación es en la segunda fase de isoniazida y rifampicina. Las dosis, de acuerdo a la edad, de acuerdo a nuestra norma técnica. Esta información es de la norma técnica de nuestro país, ¿ya? De acuerdo a la edad. El monitoreo del tratamiento de tuberculosis sensible, a todos los pacientes se les hace pues su perfil basal, ¿no? Su prueba de sensibilidad. Todo paciente que inicia el tratamiento, eso ya está normado, ¿no? Tiene que tener una muestra para prueba de sensibilidad en curso para saber si es que realmente es sensible o resistente, ¿no? Entonces ya desde el inicio, ya esta prueba, antes de iniciar el tratamiento, ya esta prueba ya está en proceso. Miren, es multidisciplinario. Las reacciones adversas de los fármacos antituberculosos de TB sensible, isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, estreptomicina, ¿no? La gran mayoría son hepatotóxicos. El etambutol no, ni la estreptomicina, ¿no? Importante en la isoniazida es la neuropatía periférica, que son muy sensibles los pacientes ancianos, los pacientes diabéticos, los pacientes con VIH, ¿no? Que presentan los dolores musculares, ¿no? Pero es por depresión de la vitamina. ¿Qué vitamina? ¿Qué vitamina produce neuropatía periférica? ¿Qué depresión o disminución de qué vitamina? ¿Saben? ¿B12? Es de la B, pero no es B12. La mitad, B6. De la vitamina B6, la piridoxina, ¿no? Entonces la isoniazida produce una disminución de la piridoxina que puede producir en el paciente neuropatía periférica. ¿Quiénes son los más sensibles? Los que les decía, personas de tercera edad, las personas diabéticas, las personas con VIH, ¿no? O alguna enfermedad de inmunosupresión, ¿no? Entonces en ellos, inclusive como profilaxis, a veces se les llega a dar la piridoxina, la vitamina B6, para evitar que tengan estas neuropatías periféricas, ¿no? En cuanto a complicaciones, ya estamos por finalizar. Indicaciones de hospitalización, pues la principal manejo de la tuberculosis es ambulatorio, no es en hospitalización. Solo se hospitalizan aquellas formas severas o solo se hospitalizan aquellos que tienen alguna reacción adversa también moderada severa, ¿no? Entonces, indicaciones de hospitalización, complicaciones de la enfermedad, pacientes con hemoptisis severa, ¿no? O que presentan neumotoras, situaciones especiales o formas graves de la tuberculosis, insuficiencia respiratoria, tuberculosis miliar avanzada, desnutrición avanzada, descompensación de enfermedades concomitantes como la diabetes, el EPOC,
iatrogenia o intolerancias graves a fármacos, ¿no? Que producen unas reacciones adversas severas, de moderadas a severas, deficiente situación sociofamiliar o económica, retratamientos con fármacos de segunda línea, ¿no? Porque los fármacos de segunda línea, o sea, los que se utilizan para resistencia, especialmente para XDR o extremadamente resistente, ¿no? En estos pacientes sí, el tratamiento inicial, los 2 primeros meses, es con paciente hospitalizado. En pacientes XDR, el tratamiento, que son de 24 meses, pero que los 2 primeros meses es con paciente hospitalizado, ¿no? Entonces, por eso dice retratamientos con fármacos de segunda línea, pero es en este tipo de pacientes. En cuanto a la prevención, existe la prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria se refiere a la parte educativa de información, ¿no? En cuanto a cómo prevenir las infecciones en el establecimiento de salud, ¿no? Las diferentes medidas que se deben hacer. La secundaria es para fortalecer las actividades de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, ¿no? Donde está el estudio de contactos, ¿no? Entonces, no basta con diagnosticar al paciente, sino que hay que hacer un despistaje de todo su entorno, de los que conviven con ese paciente, ¿no? Especialmente si es que hay niños, ¿no? Entonces, se diagnostica al paciente y los establecimientos de salud del Ministerio de Salud tienen la obligación de ir a la casa y, bueno, aparte de ver en las condiciones en que vive el paciente, es, ¿no? Ver los que viven en ese ambiente y hacerles todo el despistaje, o sea, hacerles beca de esputo, hacerles el PPD, hacerles la radiografía, ¿no? Entonces, a eso se refiere el estudio de contactos, especialmente si son niños, ¿no? Y dentro de la prevención secundaria, ¿no? A esos contactos menores de 19 años se les da la terapia preventiva con isoniazida. Y la terapia preventiva con isoniazida, que antes se llamaba quimioprofilaxis, es para evitar el paso de infección a enfermedad tuberculosa. Por lo tanto, el paciente tiene que haberle descartado que tenga enfermedad activa. Si no le han descartado, no le han hecho un despistaje, un descarte, pues no pueden darle un TPI, ¿no? Tienen que saber que el paciente no está enfermo de tuberculosis, ¿no? Porque su objetivo es evitar el paso de infección a enfermedad tuberculosa. Se emplea la isoniazida, antes de iniciarla se debe descartar tuberculosis, ¿no? Estas son las indicaciones según nuestra norma técnica de nuestro país, quienes reciben TPI, las dosis que se dan de esta TPI de isoniazida. Y por último, la prevención terciaria, que son acciones dirigidas a la rehabilitación de personas que presentan complicaciones y que provocan secuelas. O sea, aquí ya es la parte post-tratamiento, la parte de las secuelas, cómo queda ese pulmón. ¿Dónde está la rehabilitación respiratoria, la rehabilitación laboral, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que es tuberculosis. Hay 2 términos que me gustaría saber si es que ustedes los conocen. ¿Qué significa tuberculosis multidrogo resistente? ¿A qué son resistentes estos pacientes con tuberculosis multidrogo resistente? Son resistentes a isoniazida y rifampicina. Muy bien. El núcleo de primera línea de los medicamentos de primera línea es la isoniazida y rifampicina. Entonces, los multidrogo resistentes son los que mínimamente son resistentes al núcleo de primera línea, o sea, isoniazida y rifampicina. Pueden ser también resistentes a la piracinamida, al etambutol, pero si la isoniazida y rifampicina está dentro de su resistencia, ellos se llaman multidrogo resistentes, o sea, mínimamente son resistentes al núcleo de primera línea, que es la isoniazida y rifampicina. Y los extremadamente resistentes, resistentes a quinolonas y a los de segunda línea, los inyectables de segunda línea. ya, perfecto.
Perfecto. ¿Dónde está? No, creo que está más arriba. ¿Dónde está mi cuadrito? ¿Qué es? Ya. Entonces, el núcleo de primera línea es la isoniazida y la rifampicina, que no sé por dónde estarán en este. Isoniazida y rifampicina. Esto más que todo es para medicamentos para tuberculosis rodo resistente. El núcleo de segunda línea es una de las quinolonas más uno de los inyectables de segunda línea. Y el extremadamente resistente es aquel que es resistente tanto al núcleo de primera línea como al núcleo de segunda línea. O sea, mínimamente tiene que ser resistente a isoniazida, rifampicina, una de las fluoroquinolonas y uno de los inyectables de segunda línea, ¿no? Entonces, si ese paciente mínimamente es resistente a esos 4 tipos de fármacos, entonces se le llama extremadamente resistente. ¿Sí? ¿Me dejé entender? ¿Ya? Porque es importante. Entonces, multirodo resistente, mínimamente resistente a isoniazida y rifampicina, que es el núcleo de primera línea. Extremadamente resistente, mínimamente resistente al núcleo de primera línea y al núcleo de segunda línea. ¿Cuál es el núcleo de segunda línea? Fluoroquinolonas inyectables de segunda línea. Ahora, no es necesario que sea resistente a levofloxacino y moxifloxacino, ¿no? Basta con que sea resistente a una de las quinolonas y alguno de los inyectables de segunda línea, más el núcleo de primera línea, y entonces ya se le llama extremadamente resistente o XDR. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Entonces, de los tratamientos que hemos hablado básicamente es de los tuberculosis sensibles, ¿no? Para los tratamientos de segunda línea, pues es algo todavía mucho más largo, mucho más complicado, ¿no? Eso generalmente lo manejamos los consultores del programa de tuberculosis, ¿no? Cada departamento tiene los consultores que son los únicos que pueden indicar estos tipos de tratamientos, no el médico general del establecimiento de salud, ¿no? Y es un comité que tenemos donde vemos estos casos específicos de resistencia, ¿no? Pero de todas maneras es necesario que sepan los términos. Bueno, voy a dejar de compartir.